Hola, mi nombre es Laura Isabel Castillo Galván. Mi nombre es Carla Georgina Gómez Ramos. Mi nombre es Oscar Eduardo Nevares Blanco. Y mi nombre es Juan Ignacio Viña Hernández. Y nosotros vamos a presentar el tema de aproximación de la distribución de Poisson a la binomial. Para entender bien el tema, tenemos que saber el significado de cada una. Vamos a empezar por lo que es Poisson. Poisson representa el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado en área o en un volumen específico. Se dice que una variable aleatoria discreta tiene una distribución de Poisson con parámetro mu, o también en otros casos lo podemos conocer como lambda, depende de cómo se acomode, que es lambda mayor a 0. Si la función de masa de probabilidad es probabilidad de mu, que es igual a una exponencial de mu por mu a la x sobre x factorial. X puede tomar de intervalo, números de 0 a infinito. Nuestra X en este caso significa el número de éxitos establecidos y nuestra mu o lambda, depende de cómo nos acomodemos, es la media. Ahora vamos a explicar lo que es la binomial. La binomial es una variable aleatoria discreta con experimento binomial que consiste en n ensayos, que se define como nuestra X mayúscula, que es igual al número de S entre los ensayos. Esto tiene que cumplir ciertos parámetros, ya uno de ellos es el experimento, que consta de subexperimentos más pequeños. A estos los vamos a llamar ensayos. Cada ensayo debería de tener dos resultados, uno que es un éxito y otro es un fracaso. Los ensayos son independientes, es decir, el hecho de que ocurra un éxito en algún ensayo no afecta el resultado de ningún otro ensayo. Y por último, la probabilidad del éxito es constante y se suele denotar por una variable que es una p. La distribución de Poisson, dada aproximación de la distribución de Poisson a la binomial. Esta aplica cuando n es relativamente grande y p relativamente pequeña. Las posibilidades binomiales se aproximan por medio de la distribución de Poisson. Para esto podremos utilizar ciertas reglas. Una de ellas, muy práctica, sería utilizable cuando n es mayor a 20 y p menor a 0.05. También se considera otra regla si n es mayor o igual a 30, np menor que 5 y nq menor que 5. N dado el evento, p la probabilidad y q el número de fracasos que da cierto problema. Lo que acabamos de ver en teoría, vamos a aplicarlo en un ejemplo. Tenemos que la probabilidad de que un estudiante que cursa el segundo semestre sea regular es de 0.2 y nos pide encontrar la probabilidad de que a lo más 30 estudiantes que cursan el segundo semestre sean regulares usando la aproximación de Poisson. En los datos nos dice que n es igual a 30, como aquí lo observamos. La probabilidad va a ser 0.2 y tenemos que encontrar que la probabilidad sea x menor o igual que 3. Es decir, que sean menor o igual que 3 el número de estudiantes. Entonces, si analizamos bien el problema,
nos vamos a encontrar que es un problema binomial. ¿Por qué es un problema binomial? Porque hay un número fijo de intentos que van, hay un número fijo de experimentos que vamos a intentar. También tenemos una probabilidad que va a ser constante para cada uno de los ensayos. Así que podemos afirmar que es un problema binomial. ¿Por qué? Porque como vimos, hay un número fijo de ensayos que son 30. Y aparte, si se fijan, son independientes, ya que si nosotros analizamos un ensayo, el posterior no se va a modificar. Siempre va a tener la misma probabilidad, ya que es una probabilidad constante. Ahora, sabemos que se cumple para una binomial, pero tenemos que ver que también se cumplan para usar Poisson. Vemos que n es mayor que 20 y n por p, n es 30, así que vemos que sí se satisface esa condición. Ahora, vemos que n por p, que es 30 por 0.2, es igual a 6. Y si nos recordamos las condiciones que habíamos analizado anteriormente, tiene que ser menor que el 50%. Y vemos que no se cumple porque nos da 6. Esto nos dice que la aproximación no va a ser muy acertada, pero pues aún así se puede hacer. Si se cumplieran esas condiciones de aproximación, sería mejor, pero lambda pues como es 6, pues no se va a cumplir. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Vamos a usar la distribución de Poisson, como lo tenemos aquí en la diapositiva, que va a ser p de x tal que nu igual a nu a la x por e a la menos nu sobre el factorial de x. Si nos fijamos en las probabilidades, como está desglosado, tenemos que p de x igual a 0 es 6 a la 0 por e a la menos 6 sobre 0 factorial, que esto nos da como resultado 0.0025. Ahora, en el siguiente caso, tenemos que la probabilidad de x igual a 1 es igual a 6 a la 1 por e a la menos 6 entre 1 factorial. Esto nos da como resultado 0.0149. Analizando ahora en x igual a 2, tenemos que p de x igual a 2 es igual a 6 al cuadrado por e a la menos 6 sobre 2 factorial. Esto nos da como resultado 0.0446. Y en el último caso, tenemos que p de x igual a 3 es igual a 6 al cubo por e a la menos 6 entre 3 factorial. Esto nos da como resultado 0.0892. Sumando estas probabilidades, tenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 sea igual a 0.1512. Esto lo obtenemos sumando la probabilidad de x igual a 0 más x igual a 1 más x igual a 2 más x igual a 3. Este número nos da la probabilidad y podemos concluir que a lo más en 30 estudiantes tenemos la probabilidad de que sean regulares y está dada por 15.12%. Ahora que obtuvimos el resultado de la probabilidad usando
usando Poisson, vamos a comparar lo que obtuvimos usando la binomial. En la binomial, como podemos analizar en la gráfica, usamos como n igual a 30 y la probabilidad igual a 0.2. Estas gráficas nos fueron dadas por software computacional. Como resultado en la binomial, nos da como resultado que tenemos el 12.27%. Y ahora, analizando la gráfica de distribución de Poisson, tenemos como media igual a 6. Vemos que el resultado que obtuvimos es de 15.12%. Si nos fijamos, el error que tenemos de una sobre otra es del 3% aproximadamente. Esto porque no cumplíamos con los parámetros que en un inicio habíamos definido en las primeras diapositivas. Ahora bien, para que quede un poco más claro, vamos a hacer otro ejemplo. El que nos dice: si obtenemos una muestra de 3000 rondanas, ¿cuál será la probabilidad de encontrar un máximo de 3 defectuosas? Entonces, como nos marca el problema, la probabilidad de encontrar máximo 3 rondanas es igual a decir que x es igual o menor que 3. Esto es igual a sumar la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de x igual a 3. Ahora, con la información que tenemos, sabemos que podemos resolver nuestro problema con una distribución binomial. Para ello, tenemos nuestra distribución de masa de probabilidad, como se muestra a continuación. Después reemplazamos con los datos que obtenemos y nos da lo siguiente. Viendo nuestra fórmula, observamos que hay un pequeño problema en la parte del numerador y el denominador, ya que tenemos números muy grandes que están con factorial. Esto es un problema ya que en una calculadora estándar no podemos llegar a calcular eso. Necesitamos del apoyo de una calculadora un poquito más avanzada. Aquí es donde nuestra distribución binomial, como la conocemos, ya no nos sirve. Y proseguimos a hacer una distribución de Poisson. Ahora bien, para poder obtener los datos para nuestra fórmula en Poisson, ocupamos sacar la media. Como observamos, la media es igual a nuestra muestra por la probabilidad, que en nuestro caso es 3000 por 0.001, lo que nos da una media de 3. Ahora, con la función de masa de probabilidad, como está aquí a continuación, observamos los datos que se requieren para poder justamente hacer nuestros cálculos. Y ahora bien, obtenemos que la probabilidad de que x sea igual o menor que 3 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2 y más la probabilidad de que x sea igual a 3. En este punto es donde empezamos a sustituir los datos por los que ya obtuvimos. Primero, nuestra fórmula nos queda de la siguiente manera: la media elevada a nuestra x por Euler elevada a la media negativa sobre nuestra x factorial. Entonces, el primer término nos queda de la siguiente manera: 3 elevado a la 0 por e elevado a la menos 3 sobre 0 factorial, más 3 elevado a la 1 por e elevado a la menos 3 sobre 1 factorial, más 3 elevado a la 2 por e elevado a la menos 3 sobre 2 factorial. Y por último, 3 elevado a la 3 por e